Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en el que compartimos la fe de la Oficina de Prensa del Obispado de Morón, transmitiendo desde el 91.9 desde FM Estepinac, en un espacio de la Oficina de Prensa del Obispado de Morón, con ustedes Fabián y Rocío Ponce. Hola, ¿qué tal? Hoy con una nota alegre porque recibimos la visita en la curia de las Hermanas Clarisas, una congregación que fundara San Francisco y Santa Clara de Asís en el año 1200. Son hermanas de clausura, se dedican a la oración y a la contemplación, y pronto tendremos, Dios quiera, la gracia de que estén entre nosotros. Aquí en el colegio se está construyendo un monasterio y han venido desde México a conocer la Argentina, a ver las instalaciones. Y bueno, así que rezaremos por esto. Y ahora pasamos a una nota un poco más delicada, leyendo un artículo sobre libros exitosos de fantasía como lo es la saga Harry Potter. Una opinión de un lector llamó nuestra atención y decía: el perfil de un lector de fantasía es más que nada alguien que quiera adentrarse en un mundo completamente diferente al nuestro y hacer volar su imaginación. Justito lo contrario a lo que nos ocurre a muchos, que movidos por el espíritu, nos adentramos en la realidad que nos rodea buscando de transformarla para construir un mundo mejor, la civilización del amor. De este involucrarnos con el mundo que nos toca vivir, hoy notamos con angustia cómo el alcohol, drogas y psicofármacos llegan a manos de nuestros jóvenes adolescentes con la misma facilidad que si fueran caramelos. Realidad que advierte el doctor Carlos Sanguinetti, subsecretario de Atención a las Adicciones de la provincia de Buenos Aires. Realidad que advierte Monseñor Arturo Girotti, vicario general de la diócesis, y que junto con el marcado deterioro de la familia y la falta de posibilidades de ocupación, esparcimiento y recreación para los chicos, genera gravísimos trastornos. Uno de estos desajustes en los jóvenes fue vislumbrado recientemente en la diócesis y despertó la preocupación de nuestro obispo Luis Guillermo, y es la problemática de las autolesiones en adolescentes y jóvenes. Personalmente no sabía de la existencia de esta realidad que estaba pasando entre nuestros chicos. Me sorprendió muchísimo. También me sorprendió mucho hablar con Rocío y ver que ella lo experimentó de cerca. Sí, conocí 2 casos y la verdad que es muy triste saber que cada vez hay más y tal vez te encuentres con personas cercanas que les están pasando y uno no sabe qué hacer o qué consejo dar, qué decirles. Bueno, justamente lo bueno de lo que vamos a compartir a continuación es que nos van a dar elementos para conocer el tema y sobre todo para su tratamiento, y así poder ayudar y aconsejar cuando nos encontremos con jóvenes en estas situaciones. Jorge Medina, apoderado del obispado de representante legal del Colegio San José de Morón Sur, comenta que al mismo tiempo que se vislumbraba esta contrariedad, el gobernador de la provincia convocó obispados a mesas de diálogo. Allí, junto a la doctora Viviana Soler, también apoderada y canciller del obispado, tuvieron la oportunidad de charlar con el ministro de Salud de la provincia, doctor Alejandro Colia, y presentar esta novedad que se está dando en los colegios de la diócesis. Se mantuvieron encuentros para ver cómo se abordaba el tema y con su intervención se logró la visita del licenciado Fernando Osorio. El licenciado es una de las personas que más sabe del tema en el país. Fue presentado por el doctor Carlos Sanguinetti, quien manifestó su preocupación ante el auditorio por los resultados de las encuestas y consultas realizadas que marcan el gran aumento del consumo de alcohol y drogas en los jóvenes. Explicó que por este motivo se han convocado a los principales actores sociales, a los que tienen vocación de servicio y responsabilidades, para ver cómo entre todos se pueden pensar o generar caminos para resolver estos temas y obtener así una sociedad mucho más sana. Monseñor Gigliotti remarcó
cómo en su tarea pastoral, especialmente en los espacios con los jóvenes, surge recurrentemente el tema de las autolesiones. También manifestó su sorpresa al notar que algunas personas en nuestros barrios ya cultivan sus propias plantas de marihuana. Enfatizó el deseo de que nuestros niños y jóvenes tengan vida en el nombre de Dios. Nos despedimos así, hasta nuestro próximo encuentro. Nos sumamos al agradecimiento de Monseñor Gilotti, a quienes gestionaron la jornada, y al licenciado Osorio por lo brindado. Esperamos que el siguiente material les sea útil. Hasta luego, nos vemos. Chao, Rocío. Chao. Y antes de irnos, recordamos que pueden escribirnos a ovemoronprensa@gmail.com, y gracias a la colaboración de las inspectoras Cecilia Barton y Cecilia Bongiorno, pueden acceder a un resumen en obispadodemorón.org.ar. Abordando una problemática muy seria hoy en estos días aquí en la provincia de Buenos Aires, preocupando los inundados. Tenemos dispositivos de abordaje de salud mental en incidentes críticos, que son los que están trabajando con los equipos de respuesta, así que estamos bastante movilizados y con dificultades en las otras tareas, ¿no? Yo no quería dejar de venir, decirle del acompañamiento que tiene nuestro ministro, y bueno, esto, como dice Jorge, en realidad nosotros hicimos una convocatoria a todos los obispados por la problemática fundamentalmente del consumo de sustancias. El tema de las adolescencias, el tema de los jóvenes es una preocupación, y nosotros tenemos actores claves y esenciales para poder trabajar esto, ¿no? Siempre la escuela es un lugar muy importante, los maestros son un lugar muy importante. Ya no sabemos qué más pedirle a los maestros en el acompañamiento de esto, porque los maestros tienen que estar advertidos de, y ahí podría uno enumerar un sinnúmero de situaciones, pero bueno, realmente es un momento en que tienen una población cautiva donde nosotros podemos comenzar a trabajar. Hace poquito terminamos una encuesta, en realidad a principio de año terminamos una encuesta de los 3 últimos años del secundario, y allí, bueno, la verdad que estamos obteniendo datos y cifras que son muy preocupantes, y que coinciden con una encuesta que hicimos en ingresantes de la Universidad Nacional de La Plata sobre 23.000 ingresantes, más o menos en la misma franja etaria, donde el 90% de los chicos nos dan que tienen consumo de alcohol. Digo, si uno comienza a indagar, bueno, cada vez estamos viendo que hay consumo de sustancia a menor edad, y que cada vez está más feminizado el consumo. En una de estas reuniones, y esto de convocar a actores claves y con lo que significa el trabajo que tiene la Iglesia por los lugares que están ubicadas las parroquias, el rol social que tienen, siempre lo digo, y no sé, creo que lo dije ese día también, hemos aprendido muchísimo, pero muchísimo, de cómo los distintos cultos abordan estas problemáticas sociales. Primero, por la proximidad que tienen allí donde están los problemas. Nosotros estábamos trabajando sencillamente el tema del consumo de sustancias. Bueno, en esa reunión Viviana y Jorge nos plantean que aquí uno de los problemas que tenían era el tema de los cortes, de lo que vamos a hablar, y la verdad que nosotros nos pusimos a ver, a leer, ahí en la búsqueda de la bibliografía, la verdad, y de lo que conocen, los que trabajan en el tema. Conocimos al licenciado Osorio por un trabajo que hizo Viviana Villa, que le agradezco también todo lo que hizo para esta reunión. Y bueno, hicimos eso, es convocarnos a los actores, convocarnos a aquellos que tenemos la vocación de servicio. En el caso de nuestra parte de la vocación tenemos la responsabilidad de cumplir con esto, y bueno, armamos esta reunión. La verdad que hoy iba a estar el ministro Coria, pero como les digo, estamos viviendo momentos muy difíciles, así que venía yo a darles la bienvenida. Me parece que esto es lo que hay que hacer, es convocarnos todos aquellos que tenemos responsabilidades y ver entre todos cómo lo resolvemos. En estos temas de abordaje de la problemática de los jóvenes, en este
tema que a mí me compete de mi subsecretaría, que es el consumo de adicciones, tenemos la mayor responsabilidad, pero no somos los únicos que lo podemos resolver. Yo les decía que hay consumo de sustancias, pero particularmente de alcohol, en jóvenes de tercero, cuarto y quinto año, ingresantes a la universidad, el 90% consumen. La verdad que no puede haber tanto consumo de alcohol si no hay una red de complicidad en la venta del alcohol y que tiene que ver con el no cierre de los boliches, el no respeto a la ley que tenemos nosotros en la comunidad. Y la otra sustancia que está presente en el consumo de los jóvenes son los psicofármacos. No digo esto y lo reitero. El problema, el consumo en jóvenes, el consumo en nuestro país es alcohol y psicofármaco. Todo lo demás es por una discusión posterior. Creo que discutir legalizaciones o no es un tiempo que vendrá después. Hoy son dos sustancias que circulan legalmente las que nos preocupan, alcohol y psicofármacos, y en las dos hay una complicidad enorme de todo el tejido social. No puede haber venta de alcohol por fuera de los horarios que corresponde, venta de alcohol en los boliches, ingreso de boliches de menores en boliches, como no puede haber circulación de psicofármacos y los médicos prescribiésemos el psicofármaco porque se lo tenemos que prescribir y no hiciésemos repetición de recetas, si los farmacéuticos no hiciesen la dispensa del psicofármaco sin la receta. Creo que somos los adultos los que tenemos que dar la protección a los jóvenes, somos los adultos los que tenemos que generar los espacios para que ellos puedan resolver sus problemas. Este tema que vamos a abordar hoy, lo digo, pero honestamente nosotros no es que no sabíamos de su existencia, pero no lo teníamos como una problemática a abordar. Tal vez mucho más frecuente cuando uno comienza a indagar de lo que se supone. Seguramente el licenciado después lo va a comentar, así que creo que en muchas de las aulas que ustedes están al frente cotidianamente debe haber más de uno seguramente por lo que epidemiológicamente se dice. Así que me parece y felicito al obispado y el trabajo de Jorge y de Viviana, o de las Vivianas, para que esto se lleve adelante. Y me parece, insisto, este es el camino de sumar a los actores sociales, porque tenemos que ir nosotros generando el camino para los jóvenes y poder tener así una sociedad mucho más sana. Muchísimas gracias. Más agradecido el obispado de Morón. ¿Por qué? Porque nos ha convocado el Ministerio de Salud y porque ha canalizado, porque Jorge Viviana, Jorge no solo es representante legal de esta escuela, sino apoderado del obispado, ustedes lo saben. Y entonces han llevado una inquietud. Yo les comentaba en la previa que un grupo de confesados, así un abordaje pastoral de 15 chicos, dos eventos grandes que nosotros tenemos de confesión con jóvenes, salía recurrentemente el tema de que los chicos se cortaban. Si de 15, 3, digo, la mucha. Salió otro tema también, que la gente cultiva su plantita hoy por hoy, eso ya está muy en nuestros barrios también. Entonces, con esta inquietud también Jorge, muy admiradamente, y Viviana fueron a la reunión con ustedes, nos han convocado y que han canalizado. Por eso estamos deseosos de escuchar al licenciado Fernando Osorio y el equipo, porque cuantas pistas puedan dar, nosotros agradecidos. Y agradecerles a todos ustedes por la participación, esta gran participación, fundamentalmente a la inspectora jefe, como siempre, acompañando, de las inspectoras de diferentes niveles. Muchas gracias y de corazón, bienvenidos a todos. La gloria de Dios es que el hombre tenga vida, dice San Irineo. Nosotros queremos que nuestros niños, nuestros adolescentes tengan vida en el nombre de Dios. Algunas problemáticas como esta, que vamos a tratar de pensar juntos hoy, se desarrollan de manera silenciosa, y entonces nos enteramos cuando ya no es uno el que lo hace, sino que son un montón. Y eso ocurre porque la Argentina padece un problema grave desde hace muchísimo tiempo, posiblemente desde los últimos 200 años,
que trabaja un poco en prevención. No piensa la prevención como un recurso que incluso le va a servir para ahorrar dinero. ¿Sí? No me acuerdo ahora el valor, digamos, por cada peso que se invierte en prevención se ahorra una buena cantidad de dinero, ¿no? Así que solo por ser un poquito lúcidos tendríamos que pensar que la prevención hasta nos puede hacer ahorrar dinero. Pero bueno, como nos dedicamos a esto, yo le agradezco mucho también a la licenciada Januzzi que me acompaña hoy, es parte del equipo de estudios para la infancia. Ella se encarga, digamos, de coordinar toda el área asistencial del equipo de investigación. Yo me encargo del área de docencia, así que tenemos un poco repartido este tema. Todas las personas que tengan interés en poder nutrirse o recibir información sobre nuestras investigaciones y nuestro trabajo de manera absolutamente gratuita, pueden entrar a la página, bajar información. Prácticamente todo el material que nosotros difundimos en nuestras conferencias, en nuestras charlas, está en la página, en la difusión de los libros, o sea que pueden ingresar a la página, pasan la tarjeta de crédito. No pasen ninguna tarjeta de crédito. Ingresan a www.fosorio.com.ar y ahí van a encontrar muchísima información. La temática que vamos a abordar hoy, que lleva por título Autolesiones en la infancia y la adolescencia, es una problemática, les diría yo, postmoderna. Es una problemática que no existía hace 40 o 50 años atrás, más que en determinadas problemáticas psicopatológicas. Lo que yo voy a intentar contarles hoy, tenemos un poco menos de tiempo, pero vamos a ver si lo podemos aprovechar, es que esta problemática de las autolesiones ha trascendido la problemática psicopatológica, ¿sí? Y se ha transformado en un problema social. Y en muchos casos, la modalidad de autolesión no responde a un parámetro psicopatológico. Eso es lo más grave, porque quienes trabajamos en el área de salud mental nos encontramos con que una gran cantidad de protocolos e indicadores psicopatológicos ya no nos sirven para poder ni siquiera pensar esta problemática. Así que lo que yo voy a intentar hacer esta noche, esta tarde, este rato, es contarles qué es lo que vengo investigando hace 5 años, que venimos con el equipo investigando hace 5 años en relación a la casuística que nos llega y al intercambio que establecemos con los centros educativos, las organizaciones escolares, que son quienes nos alertan que esto está desarrollándose cada vez más. Así que tenemos esos dos ejes de trabajo: la casuística de los hospitales y de los consultorios, donde hay una demanda espontánea sobre esta temática, y por el otro lado la consulta de las escuelas. Voy a empezar mostrándoles un cortometraje que dura aproximadamente 10 minutos, que recorre el testimonio de varios adolescentes que se autolesionaron y que nos sirve como disparador para esta charla. Ya no sé cómo hacer para que mis papás no se metan en mi vida. A ellos nada les importa, pero ante los demás tienen que disimular que les importa. Por ejemplo, cuando están con sus amigos o vecinos, ellos nos hacen preguntas, a mí y a mi hermano, sobre asuntos que a nadie le importa. Pero ellos quedan bien, aparentando que se ocupan de nuestras cosas. Son unos imbéciles. No los soporto. En esas ocasiones comienzo a tener sensación de ahogo, mucho calor, me agito. La miro a mi hermana, pero a ella nada le molesta. Todo el tiempo dice que no vale la pena molestarse ni sentirse mal por ellos. Pero yo no puedo. Los odio, porque soy tan idiota que a veces me pongo a llorar. Yo me tapaba las muñecas con unos pañuelos y mi mamá me preguntaba qué moda era esa. Los primeros días me creyó porque vio a mis amigas que también tenían los mismos pañuelos, pero un día salí de bañarme y me olvidé, y mientras estábamos cenando me preguntó quién me había escrito los brazos. Primero no se había dado cuenta lo que era y yo no sabía cómo tapármelos. Le dije que una de mis amigas me había escrito con una lapicera roja en el colegio. Dudó y siguió comiendo, pero enseguida siguió interrogándome y me exigía que le mostrara.
Yo no sabía qué inventarle, entonces yo salí corriendo y me escondí en el baño. La escuchaba atrás de la puerta hablándome, me parece que se asustó. Me pareció que lloraba, entonces abrí la puerta y le mostré. En realidad no sabía qué decirle, porque cuando la vi como estaba, con los ojos todos húmedos, me puse a llorar y nos abrazamos. Ella lloraba más que yo. Le prometí que no lo iba a volver a hacer. No me soltaba y me decía, perdoname, perdoname. Yo no entendía nada, no sabía que le tenía que perdonar. Obviamente, después lo supe. En general, antes de dormir. Muchas veces me pasó que mi mamá piensa que las sábanas se manchan porque estoy indispuesta y se enoja conmigo. Ella las ve porque es una metida, obviamente. Entra a mi habitación, me revisa mis cosas, mis cajones. Ya no escribí más en mi diario porque ella lo leía y después yo me enteraba porque una amiga le decía lo que su mamá hablaba con la mía. O sea, son mis cosas. ¿Qué tiene que ver que yo dejé en mi diario o mi mesita de luz? Ella no tiene que ver. Yo a veces no puedo parar de pensar en cualquier cosa, nada especial. En alguna pelea con una compañera o en cómo me molesto trapear otra división. La odio, te juro que la odio. Vive molestándome y yo no sé qué hice. Una vez hablé con mi mamá pero fue lo que la mamá de una amiga le contó que me molestaban. Obviamente lo leía en mi diario. Dijo que no le diera importancia, que yo era así, medio rara y que por eso me molestaban, todas esas cosas. Cuando me acuerdo de esta mina me da una bronca tremenda. No, de mi mamá no, de la mina del colegio, de mi compañera que me molesta. No sé cómo empezó todo esto. Entré al secundario y mamá se dio cuenta de que algo pasaba con mi pelo. Ella me hacía peinados altos y, bueno, cuando entré al secundario ella no quería que me peinara. Ella me lavaba la cabeza, me secaba y me peinaba. Ahora está enojada porque dice que ya no le dejo hacer esas cosas. Ella dice que le arruiné la vida con lo que hice. Me llevó a una dermatóloga, creo, y para que me viera la cabeza. Ella pensaba que se me estaba cayendo el pelo, pero la dermatóloga dijo que era por estrés. No sé, me pongo nerviosa. ¿Mi papá? No, él no dice nada a nadie. Tampoco le hace callar a mi mamá, que no para de gritar todo el tiempo. A lo mejor se olvidó, y cualquier pavada le recuerda cuánto me odia. Y entonces vuelve a mi cuarto diciéndome cosas. Que soy un inadaptado. Te lo dijo su psicóloga, que no sabe qué me pasa, que estoy loco, que me va a mandar un loquero. La psicóloga dice que a lo mejor termino internado. Yo creo que mi papá escucha todo lo que pasa, pero él trabaja y dice que no puede perder el tiempo con tantas pavadas. No quiere compartir la mesa con nosotros porque dice que hacemos mucho ruido cuando comemos y eso le da asco. Y como se tiene que levantar muy temprano, prefiere cenar solo. Después se va a un cuarto que está lejos de las habitaciones de la casa. Duerme solo. Me agarra una especie de furia, un fuego a la altura del ombligo. Me empiezo a rascar y cuando me doy cuenta tengo toda la panza lastimada, con rayones, con sangre. Voy al baño y me pongo alcohol. Me arde mucho. Pero una amiga me dijo que si no me pongo alcohol me voy a infectar, entonces es peor. Pero a mí no me importa infectarme. En ese momento no pienso nada. Una vez yo me estaba cambiando un vestido en el probador de un negocio y con el movimiento se me levantó la camiseta. Y ella me vio unas marcas en la panza. En ese momento no me dijo nada, pero yo me di cuenta que las había visto. Cuando llegamos a casa esperó un rato y me encaró. Le pedí que no dirigiera nada a mi papá, porque no quería que se metiera en mis cosas. Y siempre sentía rechazo hacia él. Al principio de año se separaron. Yo no me corto porque le tengo bronca a nadie, lo hago porque me hace sentir bien. Después puedo dormir. Una vez estaba acostada y quise agarrar un vaso de mi mesita de luz y se me cayó. Me levanté para juntar los vidrios rotos y sin querer me lastimé con un pedazo. Me ardió, pero no me dolió. Casi sin darme cuenta me volví a hundir muy despacito el filo del vidrio, pero muy despacito porque me daba miedo. No podía dejar de hacerlo. No me dolió, pero cuando veía sangre paraba porque me daban ganas de vomitar. Me guardé un pedacito de vidrio pensando que nunca más lo volvería a hacer. De verdad no sé por qué me lo guardé. Igual pasaron muchos días y me había olvidado, pero una noche no me podía dormir y pensaba en la pelea que había tenido con mi compañera y todos los insultos que me dijo delante de todas las compañeras. La verdad que sentí mucha vergüenza, pero no podía irme ni podía decirle nada. Yo miraba a mi alrededor para buscar alguna amiga, alguien que me banque o que me ayude a defenderme, pero nada, nadie me miraba. Solamente estaban esas que se burlaban y le festejaban los insultos. Cuando me acordé de todo aquello, me senté en la cama y busqué el vidrio.
Lo tenía envuelto en una tela y una bolsita en un cajón entre mi ropa. Primero lo apreté porque no me animaba a rasparme, pero no era lo mismo. Me dolió, entonces dejé todo y otra vez me lavé la mano, me puse alcohol y una gasa. Me metí en la cama. Cuando era chiquita me comía las uñas hasta que me salieron unos hongos horribles. Hice un tratamiento y tuve los dedos vendados, no sé cuánto tiempo. Casi no tenía uñas y me estaba deformando los dedos. También me mordía los labios y hice algo parecido a una úlcera. Ya no había cremas que me cicatrizaran, así que me tuvieron que operar. Y bueno, me apretaba la piel de adentro de la boca, entre los dientes, hasta que un día me salió sangre. Seguía haciéndolo como si fuera chicle. Hasta que la médica me dijo que tenía que dar unos puntos para cerrar la herida porque ya no había manera de curarla. Y me hice algo como una infección. Me pasa también cuando estoy estudiando, mirando la tele. Me muerdo los labios, juego con el pelo. Agarro el pelo y lo doy vueltas, me lo meto en la boca, lo chupo y después lo hago girar y girar hasta que en un momento me doy cuenta de que tengo el mechón en la mano suelto. No sé, no lo puedo controlar. Puede ser de que prefiera quedarme pelada o a que mi mamá me siga peinando. Esa noche, cuando volvimos del negocio, que mi mamá me había visto las marcas, escuché que mi mamá le decía le gritaba a mi papá y le decía que no se iba a callar más, que lo iba a denunciar. Yo no entendía de qué hablaban. Me asusté cuando escuché que él le decía que la iba a matar. Ya casi ni lo veo. Tiene una causa penal, tiene una restricción de acercamiento con todos los miembros de la familia. Cuando pudo, mi mamá me contó que cuando yo era chiquita me manoseaba y siempre me metía en la ducha mientras él se bañaba. Ella pensaba que todo eso era un juego y cuando le decía algo él se enojaba mucho, se ponía agresivo. Hasta que un día lo encontró desnudo sobre la cama, masturbándose mientras me acariciaba. Dice que no lo mató porque yo estaba ahí. Yo no me acuerdo nada de todo eso. Claro que a partir de saber todo pude entender el rechazo que sentí siempre por él. A quien nunca voy a alcanzar a entender y tal vez perdonar es a mi mamá. Igual no creo que haya alguna relación entre esa historia y los cortes de mi piel. Pero entonces no me podía dormir, entonces volví a agarrar el vidrio, pero esta vez no lo apreté, sino que me lo pasé por la muñeca muy despacito. Siendo honesta, me daba como una cosquilla, y si lo hundía un poquito me daba más cosquillas. El problema es que aparecía sangre y dejé de mirar. Como que sentí unos escalofríos y después mucho sueño. Temblaba. Me quedé dormida así, sin limpiarme ni guardar el vidrio. Menos mal que mi mamá no entró en mi habitación, porque si no hubiera pensado que me había querido matar, ¿no? ¿Usted piensa que yo me lastimo para lastimar a mi mamá? Bueno, no sé. Lo voy a pensar. ¿Por qué estoy acá? Ellos dicen que estoy loco y que necesito un psicólogo, pero en realidad yo no estoy loco. Mi hermana, en todo caso, está más loca que yo. Pero ellos no se dan cuenta porque ella no hace tantos escándalos, no los molesta como yo. Pero si le vieran los brazos y la panza, no para de lastimarse. Ella se corta, pero mis papás no lo saben. En el cortometraje, que es un cortometraje ficcionado, ¿no? Las historias que recorren, las historias que tomamos son historias reales, ficcionadas, para poder mostrarlas, ¿no? Pero fíjense que los casos que tomamos, todos responden a esto que nombré hace un ratito, respecto de este perfil psicopatológico que se ha modificado. Entonces, algo que en alguna época era interpretado como una conducta aislada, como por ejemplo enrollarse el pelo, chuparlo, al punto de que se lo arrancaba, pero nadie lo interpretaba eso como una conducta compulsiva que no podía evitar hacerla. Era simplemente, me muerdo, ¿no? La onicofagia, que es comerse las uñas. Una cosa es morderse un poquito el dedo y otra cosa es comerse los dedos, al punto de que empiecen a sangrar. Me siguen con lo que les quiero plantear en el sentido de que parecen conductas que uno podría tomarlas en un plano de, entre comillas, normalidad,
Pero algo hace que esa conducta se transforme en una conducta compulsiva, adictiva, como si fuera a consumir una sustancia. ¿Sí? Creo que además por eso me pareció interesante que justo, digamos, atención de las adicciones sea el organismo que me convoca, ¿no? Porque justamente uno de los modos en los que intentamos pensar esta temática de las autolesiones tiene que ver con pensar que es una conducta, ¿se escucha bien allá atrás, no? Es una conducta compulsiva y adictiva que el sujeto no lo puede evitar. ¿Sí? Incluso algo que en el equipo hemos investigado mucho y hemos debatido muchísimo acerca de qué lugar tiene el dolor. ¿Sí? Porque en última instancia la adicción de un consumo no está de la mano de un dolor físico. Y además, el consumo de una sustancia genera una euforia que uno podría casi rápidamente justificarla como, bueno, por eso entonces se desarrolla, porque como genera una euforia, una anestesia y un placer extraño, y bueno, ¿y qué vínculo tiene con el dolor entonces? Bueno, una de las cuestiones que trabajamos con el equipo médico fue que la autolesión genera endorfinas, libera endorfinas. Entonces, en muchos casos, la persona que se autolesiona no tiene la sensación de dolor en el corte. Y entonces se le producen dos efectos. Uno es que al liberar endorfinas siente una sensación de placer frente a ese corte. Y además, desde el punto de vista psicológico, después lo vamos a desarrollar, alivia el nivel de angustia. Entonces, una de las razones por las cuales esta es una conducta adictiva es porque la persona, al sentir alivio, vuelve otra vez ante el aumento de la tensión de la angustia a querer satisfacerse o a querer aliviarla. Si no, no tendríamos explicación de por qué alguien puede cortarse una vez y darse cuenta que no es lo que busca. Pero nosotros nos encontramos con, sobre todo, nenas púberes. Es la edad de mayor incidencia estadística. ¿Por qué? Porque es el punto culminante del cambio hormonal. Y entonces hay como una revolución interna que acompaña a toda la metamorfosis psicológica que se produce de niña a mujer. ¿Sí? Como esto lo acompaña el organismo, esto está, digamos, hay unos cuantos trabajos de la Organización Mundial de la Salud en relación a este aspecto de por qué en las niñas púberes ha proliferado tanto y ha tenido tanta pregnancia la problemática de las autolesiones. Por eso incluso vieron que los casos son más de nenas que de varones. ¿Sí? Pero no porque no haya varones que se autolesionen. ¿Sí? E incluso las autolesiones después de los 15 o 16 años tienen otras características desde el punto de vista psicológicas. ¿Sí? Estamos hablando hoy de autolesiones no suicidas. ¿Sí? Hay una frase inicial que empieza en cortometraje, que no sé si se llegó a leer, que dice: desde antes del nacimiento, las sensaciones de la piel introducen al niño en un universo de gran riqueza y además le dan un maravilloso sentimiento global de existencia. Porque efectivamente el cuidado parental que se ejerce sobre el bebé le da una anticipación sobre un control físico que el bebé no tiene todavía. ¿Sí? Entonces, en el cuidado de su cuerpo y de su piel hay una gran cantidad de estigmas que uno va dejando. ¿Sí? Cuando nosotros investigamos estos casos clínicos, nos vamos muy atrás y posiblemente nos vamos a encontrar en muchos casos con situaciones en donde ha habido desapego, en donde efectivamente ha habido problemas vinculados con el encuentro corporal o con el exceso de encuentro corporal. Como es uno de los casos, una de las nenas cuenta una situación de abuso, ¿sí? Y la otra cuenta, la que se tiñe el pelo, cuenta cómo tuvo que enfrentarse a la escena de que en realidad la que tenía el duelo por el crecimiento de esa hija era la madre, que no toleraba que su hija no la dejara que la peinara más. ¿Sí? Por eso ella hace una reflexión. Esa fue una paciente mía, que la reflexión que hizo fue a partir de una intervención mía. Me dice: ¿usted piensa que yo soy capaz de quedarme pelada con tal de que mi mamá no me peine?
¿sí? Sería algo así lo que le pasa al paciente anoréxico. El paciente anoréxico es aquel que come nada, ¿sí? Es capaz de dejar de comer con tal de no comer la comida que la mamá le quiere dar, ¿sí? Son situaciones que llevan al paciente al extremo de desaparecer como sujeto, no de matarse, de desaparecer desde el punto de vista subjetivo con tal de que el otro no los avasalle. Por eso esta frase de Didiancier aparece en el inicio. Yo voy a ir ahora rápido en algunas definiciones y algunos conceptos, porque quiero llegar a algunas sugerencias para la escuela, algunas sugerencias para los padres, ¿sí? En principio, la autolesión se denomina cutting o self-injurious behaviors, que son los términos en inglés que aparecen, digamos. Acá se conoce como corte, ¿sí? Cortarse. Son incisiones que se ejercen en la piel, pero que en realidad tienen como características, están bien definidas, no son el resultado de una conducta impulsiva, ¿sí? Son cortes pequeños, demarcados, bien delimitados, tienen un grosor son muy finitas, ¿sí? Y la persona que ejecuta esa acción tiene mucho cuidado de no dañarse, ¿sí? Se cuida mucho de no dañar algún centro vital. ¿Por qué? Porque la conducta no es suicida. Después vamos a diferenciar una de la otra, ¿sí? Algo muy importante, que es, les diría yo, el eje central de esta problemática, es diferenciar que se trata de una conducta compulsiva y no impulsiva. Yo paso brevemente por algunas características de lo que es una conducta impulsiva y otra conducta compulsiva. No se preocupen en escribir todo, porque hay mucha información y ustedes me pueden pedir esta información, incluso pueden, hay un libro que publiqué de Urano que se llama Cortarse, donde también está esta información, pero pueden escribirme a contacto en la página, digo, para que no sientan que van a perder tanto tiempo escribiendo, ¿sí? Mucha de esta información la podemos hacer circular, ¿sí? Muy rápido con esto. ¿Qué es una conducta impulsiva? Es un arrebato aparentemente inmotivado, habitualmente de carácter violento, es irracional, no tiene premeditación en general, ¿sí? Y lo que vemos es que la conducta impulsiva no libera a la persona de la angustia que tenía anteriormente. Al contrario, la conducta impulsiva angustia más. ¿Por qué? Porque en la impulsividad puede además generar una acción adversa o generar algo peor de lo que le estaba pasando, ¿sí? Eso es una conducta impulsiva. En cambio, una conducta compulsiva es el resultado de un proceso mucho más elaborado, ¿sí? En donde la persona repite esta conducta. El impulso es un arrebato de un momento. La compulsión es una conducta que se reitera y se reitera y se reitera. En realidad, si bien el origen de esta acción es inconsciente, la persona repite esa acción sin saber muy bien por qué lo hace, es probable que uno pueda investigar, justamente por la característica que tiene al no ser impulsiva. Es como que la repetición nos permite que esa persona hable de esa conducta, ¿sí? El sujeto no puede actuar más que de ese modo, ¿sí? Y tiene varias características interesantes, porque en realidad la compulsión puede responder a un estímulo interno, como pueden ser las autolesiones, pero también puede responder a un estímulo externo, y también las autolesiones responden a un estímulo externo. Ahora vamos a ver por qué. Pero por supuesto, la característica que tiene la compulsión es que sí, efectivamente, la persona siente alivio. Yo recién dije, en la impulsión, en la conducta impulsiva, no hay alivio, al contrario, el impulso genera que la persona cometa alguna acción negativa para sí, y eso hace que se incremente la culpa, la ansiedad, el mal humor. Los trastornos de ansiedad son generalmente vinculados a la impulsividad. En cambio, la autolesión le genera a la persona, esto que nombramos antes, un alivio físico, pero básicamente alivia y disminuye los niveles de ansiedad y de angustia. Pero como no lo resuelve, la persona vuelve a sentir insatisfacción, malestar, ansiedad, y tiene la sensación que al no poder resolverlo tiene que volver a lesionarse.
eso yo decía hace un ratito que podíamos equiparar esta conducta, la conducta compulsiva, al tema de las adicciones de sustancias. ¿Sí? Nosotros recibimos pacientes a quienes tenemos que, sobre quienes tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Para poder entender el valor que tiene en esa persona la autolesión, primero tenemos que hacer un diagnóstico de estructura. Necesitamos saber si está psicótico, si es un perverso o si es un neurótico. ¿Por qué? Porque el paciente neurótico, que sería, para que se entienda la normalidad, más o menos todos nosotros, así que imagínense, si nosotros se supone que somos los normales, ¿no? Vamos a suponer que es así, es decir, estamos un poquito, pero vamos a suponer que somos los normales. Bueno, el que se dice normal para la psicopatología es el neurótico, ¿sí? ¿Por qué es el neurótico? Porque es el que se debate todo el tiempo entre lo que quiere y lo que debe. Eso somos nosotros. El que no le importa lo que tiene que hacer y lo hace igual, ese es otro. Pero el neurótico es el que está todo el tiempo debatiéndose entre el deber y la conciencia moral, el sentimiento de culpabilidad, ¿sí? Entonces el neurótico lo que hace es lastimarse. El adolescente neurótico, el entre comillas normal, el que no tiene un trastorno psicopatológico, lo hace porque en realidad lo que necesita es aliviar tensión. ¿Sí? Entonces uno busca otras razones y lo que aparece todo el tiempo es que necesita bajar el nivel de ansiedad y de tensión interno. ¿Sí? Ese nivel de tensión interno puede ser provocado por algo propio, por una creencia personal o por algo que le está pasando en el entorno. Ahora lo vamos a ver. Hay situaciones del entorno que pueden aumentar el nivel de ansiedad y generar que esa persona tenga que hacer algo para aliviar la ansiedad. Algunos usuarios de sustancias tóxicas no son drogadictos. Algunos usuarios de sustancias tóxicas no son drogadictos. Consumen una sustancia puntualmente para aliviar un nivel de tensión, pero no tienen una cosa compulsiva todo el tiempo de estar consumiendo. Los adolescentes que están, digamos, más cercanos a la psicosis, si bien son estructuras que hasta el final de la adolescencia no podemos darlas por cerradas, digamos, ¿no? En general nos hemos encontrado con pacientes que si tienen un déficit psicótico en el armado, en la estructuración de su psiquismo, de su mente, siempre aparece como una ideación delirante, ¿no? Como algo muy disruptivo, como algo de carácter punitivo. Se lastiman porque hay como un sentimiento de culpa por algo que hicieron. En general está vinculado a la sexualidad. Como el psicótico no tiene represión frente a los impulsos sexuales que tiene, es probable que algunas situaciones vinculadas a, por ejemplo, situaciones incestuosas con miembros de la familia, como el psicótico no tiene la represión de advertir que hay ciertas cosas que no se pueden y hay ciertos personajes sobre los que no se puede acceder, digamos, por ejemplo la familia. Bueno, cuando un adolescente tiene sentimientos sexuales vinculados a algún miembro de la familia, eso le genera una culpa espantosa, punitivamente, y se tiene que castigar por eso que le viene de alguna manera, ¿sí? Por eso puse ideación delirante de carácter punitivo, se castiga, ¿sí? Después no lo puede evitar eso, porque no tiene el reconocimiento de la represión. Y el perverso puede ser que se autolesione como un intento de manipular al otro. Por ejemplo, hemos escuchado en la consulta chicos que se autolesionan, adolescentes que se autolesionan, entonces a partir de ahí no lo puedo tratar más. No, porque mirá que me puedo lesionar, me puedo lastimar, mirá que me lastimo. ¿Sí? Eso es un modo de manipular y esto puede llegar a conformar una caracteropatía que no necesariamente va a derivar en una perversión, pero estamos en esa vía, digamos. ¿Sí? O también hemos encontrado adolescentes que se generan un cierto nivel de satisfacción sexual, ¿sí? Sadomasoquista, ¿sí? de autolesión. Algunas características de esta conducta, voy rápido con esto. Es una acción sintomática ante la irrupción de la angustia, dijimos, que puede ser acompañada de otras conductas, ¿sí? Chicos que padecen inhibiciones, fobias, conductas de evitación. Conductas de evitación son cosas que sienten que no pueden hacer, ¿sí?
También puede ser importante aclarar que el tema de las autolesiones no son conductas que tienden al aislamiento. Los chicos no buscan estar a solas con este tema. Es algo parecido a lo que pasa con la fumatina del porro. Los chicos buscan socializar esto. Entonces, algunas veces el tema de las autolesiones lo que hacen es buscar compañeros de corte. Y se socializa el tema. Y se sacan fotos con los teléfonos celulares y arman grupos de WhatsApp para mostrar y conversar sobre este tema. No es una conducta de aislamiento. Avanzo un poquito más. Esto es importante. Que son militantes de esta práctica. Es como el paciente anoréxico, ¿no? Que mide las calorías de lo que va a ingerir, mide, se pesa todo el tiempo, hace tantas horas de bicicleta, camina. Es un militante, ¿no? De su patología. El adolescente que se autolesiona también es un militante y hace una arenga de esto, ¿no? Y convoca. ¿Sí? Esto es importante para los docentes y para los padres. Hay una gran cantidad de información que circula en internet que se llama PSI, que son los grupos vinculados a la temática de las autolesiones. O sea, cuando ustedes vean algo parecido a esto, que es Pro-Self-Injury, ¿sí? En realidad son espacios, sitios en internet que se utilizan para subir fotos, información, y lamentablemente son sitios hackeados por adultos perversos que estimulan las autolesiones sin ser ellos protagonistas de la autolesión, pero gozan con el problema del otro, ¿sí? Entonces arman una especie de colecciones de fotografías de autolesiones. Una cosa, un nivel de perversión tremendo. Ya todos van haciendo así. Y sí, yo sé que es un tema complicado, pero hay grupos de WhatsApp donde alguien les enseña a los chicos a cuidarse, a curarse, a higienizarse las heridas, ¿sí? O estrategias de cómo lastimarse para que los padres no se den cuenta. Dónde lastimarse, cómo, con qué objetos, ¿sí? A ustedes todo esto les va a parecer como siniestro, pero esto empieza a aparecer en la clínica. Yo les veo las caras, tendríamos que sacar una foto de las caras, están todos así. Pero esto es algo que empieza a... O sea, les pido que hagan el esfuerzo en poder escucharlo, no se desmayen por ahora, porque en realidad es algo con lo que vamos a tener que lidiar. Nosotros vamos a seguir sumando cosas, ¿no? Pero esto es algo con lo que vamos a tener que lidiar como adultos. Yo había aclarado antes que en sí mismo no es un acto suicida, no está en juego la problemática del suicidio, pero sí es el resultado de factores estresantes. Los chicos tienen fantasías en relación a la muerte, pero no es una acción que quieren que termine en eso. Es más, si alguno de estos adolescentes se lastima mal, se asustan muchísimo, cosa que alguien que intenta suicidarse no se va a asustar. ¿Sí? Razones aparentes, razones para autolesionarse. Hemos encontrado pacientes que lo hacen por identificación. No podemos, o sea, en la investigación que hacemos del paciente, el rastreo anamnésico que hacemos, no hay ninguna razón más que porque otro lo hace. Y para el adolescente, digo, levanten la mano quienes trabajan con adolescentes. Bueno, estamos en tema entonces. Todos saben entonces que para el adolescente que algo sea de interés del otro pasa a ser de interés. Porque yo quiero saber qué es lo que lo conmueve tanto. ¿Por qué le gusta tanto esto? ¿Sí? Desde algo trascendente y banal, como puede ser que le guste determinado actor o cantante, por algo será que le gusta. Si le gusta a él o a ella, debe ser. Ese proceso de identificación también se da de esta manera en las autolesiones. También nos hemos encontrado con pacientes que son víctimas de maltrato y que tienen una personalidad previa que los lleva al sometimiento. Algo han aprendido en la estructura familiar de someterse, de ser sumisos, de creer que no pueden defenderse frente a la agresión externa, y entonces suelen ser los típicos casos de niños o adolescentes que uno ve y uno le dice, pero defendete,
defendete, en ningún lugar está escrito que vos tenés que soportar esto. Y lo que te dicen es que no pueden evitar someterse. Esto es un aprendizaje. De algún lado viene este sometimiento. Por eso está aclarado el tema del bullying y ciberbullying. Por supuesto, también nombré hace un ratito el tema de la manipulación hacia el otro. Algunos adolescentes o púberes lo hacen como manipulación, por lo tanto lo que quieren es ejercer un control sobre el contexto social, ¿sí? Sobre el entorno. Por supuesto, autolesión por satisfacción sexual, el tema de la compulsión adictiva, ¿sí? Son los diferentes casos que hemos encontrado en la clínica. O por supuesto, como conducta suicida. Es decir, también tenemos que estar atentos, porque si bien estamos pensando esta problemática como no suicida, tenemos que prestar atención porque puede ser que se inicie como algo más leve y sin embargo en la estructura psicológica de esa persona lo que se está gestando es otra problemática que tiene que ver con un trastorno depresivo, por ejemplo. Por eso tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de eso, ¿sí? No es lo mismo un joven que se autolesiona por identificación con otro que un joven que se empieza a lesionar, se autolesiona por un trastorno depresivo, porque es probable que si no lo podemos descubrir, no podemos indagar acerca de ese trastorno, a lo mejor ese paciente sí termine en una acción más grave, ¿sí? Por supuesto tenemos autolesiones provocadas por tatuajes, perforación. No es lo mismo hacerse un arito que todo el pabellón lleno de agujeros, un arito en la nariz que arito en la boca, en la nariz. A mí nos llevó a la consulta un paciente que se había puesto una traba, se había atravesado de labio a labio, o sea, no podía hablar. Se había puesto una traba del labio inferior al labio superior. Entonces hablaba con una traba. ¿Se entiende esto? No podía hablar. Se había censurado. Es decir, eso es una lesión, eso no es un arito, no es un piercing, ¿sí? Y ahora están muy de moda las escarificaciones y la remoción de piel. Todos hacen así, pero se van a ir enterando. No hablo más, ¿no? No hablo más. Esperen que avance un poquito más. Rasgos de carácter. Esto es lo que vemos en la escuela. Chicos con bajo umbral frente a la frustración, chicos que no toleran al otro, no toleran compartir, no toleran la frustración de que algo no sea como esperan, ¿sí? Y el contexto social es favorecedor de este rasgo, porque efectivamente si hay un lugar donde tienen que bajar el nivel de ansiedad y esperar al otro, es la escuela. Así que esto lo vemos mucho en la escuela. Mucha dificultad para soportar la frustración. Por supuesto, mucha dificultad para soportar la normativa, porque la normativa, algunos niños y adolescentes la viven como algo que está coartando su libertad. Y como además estamos en una época en donde algo de los derechos humanos está mal interpretado, ¿sí? Como que todos tenemos derechos, pero nadie me dice que tengo obligaciones, ¿sí? Yo creo que ahí hay una responsabilidad del adulto en cómo se está transmitiendo esto. Entonces los pibes andan con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la sacan del bolsillo y la tiramos a la cabeza. Yo tengo derecho a, tengo derecho a, tengo derecho a. Callate, no me hables, no me digas, yo tengo derecho. ¿Cómo? Pero bueno, lo viven, esto puede ser algo pasajero, puede transformarse en algo patológico, ¿sí? Niveles de persecución, ¿sí? La sensación de que la normativa, el orden, el deber cumplir, el tener que cumplir con ciertas normas dentro de la organización escolar genera como una cosa de ¿por qué tengo que hacer caso? O los chicos que a los padres les dicen, ¿por qué sos? Escucha, si un hijo al padre le dice, ¿vos quién sos? Vamos a dar el horno. Y muchos padres y muchas madres todo el tiempo le dicen, momentito que soy tu madre, como si hubiera que aclararlo, ¿no? A mí no me hables así que soy tu padre. Mira, se enteró que eres el papá. ¿Sí? Una cosa es decirlo como si fuera una letilla. Para, que no soy tu. Y otra cosa es sus padres están todo el tiempo diciéndole, para que soy tu papá. Y bueno, porque soy tu papá, porque soy tu papá, porque soy tu papá. Está frito.
chicos con niveles de introversión muy importantes, también en el aula, mucho de eso se ve. Estamos viendo características de chicos que llegaron a la consulta con autolesiones y que en el rastreo de quiénes son, descubrimos estas cosas. ¿Se entiende que estamos viendo? Chicos que llegan a la consulta y vamos para atrás. Es como que bueno, vamos a ver la película, tenemos la foto, vamos atrás. Chicos introvertidos, tímidos, acosados, ¿sí? Con situaciones de inhibición social. Ahora está muy de moda el tema de la angustia social, se habla mucho de la angustia social y se habla mucho del pánico. El pánico en realidad es un estado de ansiedad incrementado, ¿sí? Al punto donde la persona siente que se ahoga, tiene palpitaciones, sudoración, ¿sí? Bueno, esto era solamente una problemática de los adultos hace algunos años atrás. Nos hemos encargado de transformar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, todavía, en panicosos, ¿no? Fíjense que antes se hablaba del trastorno bipolar, que era el extremo entre la depresión y la manía, se nombraba como psicosis maníaco-depresiva. ¿Sí? No sé por qué se ríen cuando dije bipolar. Efectivamente, la psicosis maníaco-depresiva, la clasificación internacional moderna la encuadró dentro de otro nombre que se llama trastorno bipolar. Esa nomenclatura avanzó y abarcó gran parte de los procesos de crianza y de alguna manera se empezó a nominar la problemática de contraste entre depresión y manía de los chicos y de los adolescentes como trastorno bipolar infantil. Ahora, acá hay mucha gente que conoce adolescentes. Yo les pregunto, ¿conocen algún adolescente que no esté mirando todo el tiempo entre la manía y la depresión? Estamos hablando de estados de ánimo, no de cuadros psicopatológicos, ¿se entiende? Si se levantan, ¿cómo se levantan? A la mañana tempranito. Levanten mano los que tienen hijos adolescentes. También vinieron por eso. Por acá por eso. Pero ¿cómo están a la mañana temprano los adolescentes? Divinos. Divinos. ¿Sí? O si llegan a la tardecita noche y tienen hambre. Divinos. ¿Sí? Es decir, y a lo largo del día ellos van cambiando su estado de ánimo, por lo tanto encuadran perfectamente esta patología. Y el objetivo epidemiológico de encuadrar muchos más sujetos en este tipo de problemáticas es un objetivo psicofarmacológico. Si yo en lugar de tener 10 niños con trastorno bipolar infantil tengo 1000, vendo muchas más pastillitas. ¿Se entiende? Entonces, no es que esta patología no existe, sí existe, pero estadísticamente no tiene la incidencia que nos quieren hacer creer. Lo mismo pasa con el déficit atencional. No existe tanto TDA. Existe el diagnóstico y hay niños que tienen neurológicamente esta patología. Ahora, de 40 pibes que yo tengo en el aula, no puedo tener 38 ADD. ¿Sí? Vale que yo empiece a pensar qué me pasa a mí como adulto. ¿Sí? En realidad no hay 38 ADD, hay 30 ADD, 4 TBI, 2 TND, que es el trastorno negativista desafiante, y a 2 le hace bullying. Entonces, ¿qué siente el docente? ¿Qué siente el docente? Que bueno, me dieron una legión de mutantes. ¿Por qué? Porque como la explicación de estas patologías es que son neurológicas, genéticas o metabólicas, yo no tengo nada que ver. Y bueno, si todos los pibes están trastornados, ¿qué quiere que haga? ¿Sí? Entonces, la mitad no le prestan atención, la otra mitad la insultan, la otra mitad se golpea, la otra mitad se corta y a la otra mitad le hacen bullying. Esto genera un espectro psicopatológico desolador. Entonces, en realidad tendríamos que poder pensar, no debe ser así, no puede ser así. Lo que ocurre es que los adultos compramos este discurso epidemiológico porque nos conviene. Porque si tenemos legiones de pibes enfermos, yo no tengo nada que ver. Imagínense los padres cuando un profesional le dice, no, tu hijo tiene tal patología. Ah, buenísimo, listo. Entonces, ¿hay alguna pastillita para...? Es decir, es un modo de desimplicar la responsabilidad del adulto. Por eso los adultos contemporáneos nos interesa tanto
¿Sí? Yo siempre cuento la escena de una mamá con su hijita de 6 años ingresando al consultorio y así la piba enloquecida total y la madre diciéndome, me dijeron en la escuela, no ella, le dijeron en la escuela que la niña se porta mal, no presta atención, se cuelga los ventiladores, camina por las paredes, muerde a los chicos, ¿no? 6 años. Entonces cuando ingresa al consultorio, se sienta, qué sé yo, y la madre se va, en un momento, espere, en 6 años, no se vaya, pero si la que tiene el problema es ella. No, bueno, está bien, pero se la dejo, me voy a la esquina a tomar un café y vengo. No. Siéntese en la sala de espera, tranquila, ¿sí? Igual, dice, cuando está en esta recorrida, dice, igual a mí el pediatra me dijo que la nena tiene un trastorno bipolar infantil. Que me quede tranquila que es genético. Entonces, ¿qué trae? Con el paquete a la niña, ¿no? Tome, vea si hace algo, pobrecita, ¿no? Digo, no, venga. Hasta de los genes nos tenemos que hacer cargo. Porque de algún lado le vinieron estos genes deformes que usted dice que tiene esta niña. Y la niña me miraba a mí, la miraba a la madre, y se quedó tranquila. Dejó de hacer todo ese bullicio que hacía. Es decir, es muy importante estar atento a esto porque los límites que tienen todas estas problemáticas nos pueden dar lugar a creer que estamos frente a un fenómeno psicopatológico. Y en muchos casos no es así. Por eso fíjense que la descripción que hacemos con el equipo de la licenciada Januzzi es muy minuciosa. Les contamos desmenuzamos mucho las características que tienen los chicos, ¿sí? Por eso lo de conductas panicosas, porque el tema del pánico es otra cosa que está de moda. Ataque de pánico. Ataque de pánico, ribotril. Entonces ahora no es más como antes, que las mujeres iban con el peine en la cartera o el bolsillo del caballero el peine. Ahora llevamos el blister de ribotril en el bolsillo del caballero o en la cartera de la dama, ¿sí? El blister de ribotril es como el peine con el que antes nos calmábamos la ansiedad, ¿sí? Disimulan un significativo descontrol de los impulsos. Son chicos contenidos que uno los ve que están, que en cualquier momento van a estallar, ¿no? Que están escondiendo. Pueden desarrollar conductas también adictivas, ¿sí? Pueden desarrollar severos trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? También es otra patología asociada. Pueden padecer celotipia severa, las famosas escenas de los adolescentes que por celos se pelean unos con otros, que parece que se van a morir en el instante en el que se enteraron que fulanita le mandó una foto no sé a quién, entonces van y se lastiman. Bueno, eso no es un trastorno psicopatológico, ¿sí? Y tenemos que poder diagnosticarlo bien. Por supuesto, todos refieren incomprensión, desatención e indiferencia de parte del entorno, tienen dificultades para interrelacionarse con los grupos o generan vínculos patológicos. Por eso lo de la celotipia, ¿no? Este vínculo patológico de que necesito al otro. Entonces, en un punto esto es parte de la adolescencia. Nosotros tenemos que limpiar el terreno y ver, a ver, esto hacia dónde está yendo. Esto es una conducta normal, ¿sí? El tema de la vergüenza, la timidez, son todos rasgos de carácter que aparecen en los adolescentes o los púberes que nosotros hemos atendido con autolesiones. Y todo este bagaje de rasgos de carácter nos obliga a tener que hacer una buena observación, ¿sí? La tenacidad de la presentación de esa conducta, el tiempo que dura, la versatilidad que tiene, cómo va mutando de una cosa a otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la adolescencia es una época en la que hay mucha de toda esta problemática y no necesariamente estamos frente a un hecho psicopatológico. Es claro lo que quiero transmitirles, por eso les damos tanta información. Yo voy a avanzar un poquito más. El que quiera los ítems específicos de depresión, me los pido, ¿sí? Pero quiero avanzar un poquito más. Intervención del adulto ante procesos autolesivos. Esto sería padres. Incluso, ¿cómo estamos ahora? Pues incluso quiero dejar un ratito para preguntas. Se trata de una problemática que requiere una consulta. No es la gravedad que puede tener hace que necesitemos estar seguros de dónde estamos parados.
todo esto que les expliqué antes, los rasgos de carácter, las diferentes patologías, las diferentes presentaciones, los orígenes diferentes de por qué alguien puede lesionarse, nos obliga a saber bien si estamos ante un caso de depresión, si estamos ante un caso de identificación, si estamos ante un caso de descontrol. Necesitamos saber dónde estamos parados. Por eso no podemos pensar que se resuelve como otras observaciones que podemos hacer de nuestros alumnos o de nuestros hijos. Si aparece algo vinculado a la autolesión, sí o sí tenemos que consultar, ¿sí? Porque tenemos que hacer un diagnóstico diferencial para ver si tenemos un neurótico, un perverso, un psicótico, qué lugar tiene en la estructura psicológica ese hecho de autolesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque como también podemos tener un cuadro depresivo, la depresión es un cuadro que se desarrolla en la adolescencia también, pero es un cuadro riesgoso en la adolescencia. No es lo mismo que la depresión del adulto, porque los adolescentes son muy actuadores. Entonces, la depresión en la adolescencia, sin que el adolescente piense que se quiere suicidar, lo puede llevar a cometer algún error y lastimarse o dañarse severamente. La depresión en la adolescencia requiere atención, ¿sí? Por eso hay que hacer la consulta. Tenemos que atender a la visibilidad de las lesiones. Los chicos se han transformado en expertos para ocultarlas, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención a hacer visible eso, ¿no? A las marcas que deja la autolesión. Yo puse acá piernas, tobillos, cuello, abdomen, la ingle también, entre medio de los dedos, del pie. Hay lugares que se van como especializando para que el adulto no lo vea. Por supuesto, prestar atención a la utilización de objetos dentro de la casa, cuál es la manipulación que hay de esos objetos, no tomar como algo intrascendente encontrar una tijera en la mesita de luz de nuestros hijos, indagar qué hace esto acá, aunque les parezca que, pero eso no es muy persecutorio, yo prefiero prevenir, yo prefiero preguntar, che, ¿qué hace esto acá? ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? No nos vamos a poner locos, pero vamos a indagar, es decir, atender, prestarle atención a ciertos objetos que pueden circular en la casa y que a uno le puede llamar la atención encontrar, como por ejemplo esa paciente que tenía escondida en su mesita de luz un pedazo de vidrio. Es decir, la otra hija se quejaba de que la madre le revisaba los cajones. Bueno, pero es que los padres estamos para eso, estamos para molestar a nuestros hijos. Así que los padres estamos para molestar a nuestros hijos y nuestros hijos se pueden quejar de nosotros. No hay ningún problema que se quejen. Pero si no, ¿quién nos cuida? Entonces cuando alguien te dice, no te metas, no te metas, ¿por qué no te metas? No, yo soy grande, vos sos grande con mi plata, mi auto, mi casa, mi comida, así grande cualquiera. En la familia no hay democracia. Discúlpenme, no quiero ser autoritario ni destituyente. En la familia no hay democracia. A mí nadie me votó para que sea padre. ¿Se entiende? Si les sirve, llévenselo esta noche a casa. Mira, un barbudo me dijo que acá podemos charlar, vos podés dar tus opiniones, pero el que decide soy yo. ¿Saben qué bien les hace a los hijos ver un adulto que ejerce la autoridad? Y ejercer la autoridad no es autoritarismo, porque la autoridad es la transmisión de una experiencia. Es el bagaje con el que yo me planto frente a otro y contengo, acompaño, permito que crezca, le transmito información, le transmito un saber. Eso es ejercer la autoridad. Sáquense de la cabeza otra de las cosas que también están mal en esta época. Podemos ejercer la autoridad y debemos ejercer la autoridad con nuestros hijos y con nuestros alumnos. Los alumnos y los hijos miran muy bien a aquel adulto que está bien plantado. ¿Por qué? Porque ejercer la autoridad también nos permite equivocarnos. No somos modelo de nuestros hijos o de nuestros alumnos, porque ser modelo es un nivel de exigencia en el que estar allá arriba todo el tiempo. En cambio, ser referente, ¿qué quiere decir ser referente? Ser alguien, algo así como un interlocutor válido, para que los jóvenes puedan acercarse a nosotros, a hablar con nosotros, a preguntarnos, a contarnos. Si nosotros somos un modelo ideal, perfecto, primero, no nos podemos equivocar nosotros, y nuestros hijos se angustian frente a esto, porque bueno, está el ideal. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Generan
inconvenientes, problemas para desarmar ese modelo. Ah, ¿vos querés eso? ¿Eso es así? ¿Es imposible superarte? Vamos a destruir esto. Entonces, ¿de qué manera destruyen ese ideal de los padres? Lastimándose ellos, enfermándose. Todos así quedan. Estén atentos. Estén atentos, porque los hijos se enferman por estas cosas. Los alumnos también se enferman, pero en realidad, como uno tiene la idea de que simplemente es un ciclo lectivo, es como un accidente de mi vida, ¿no? Pasan los pibes y ya está. Sin embargo, el docente puede dejar una marca en la vida de ese niño o de ese adolescente para toda la vida. De hecho, si yo les pido a ustedes, no se los voy a pedir, pero si les pido que cierren los ojos y piensen si se acuerdan de algún docente de la época de su infancia, es casi imposible que alguien me diga, no, yo no me acuerdo de ninguno. Puede haber algún descastado, pero vamos a suponer que no. Nunca me he encontrado en los mentores donde alguien me diga, si yo no me acuerdo de nadie, bueno, lo que sería, pobrecito, bueno, que no te acuerdas de nadie. Siempre a alguien le debemos algo. Por más malos que hayan sido nuestros padres y nuestros docentes, siempre en esa maldad algo nos legaron. ¿Sí? De hecho, mi padre fue muy malo durante mucho tiempo y sin embargo yo le debo a él el amor al saber, a la investigación, a los libros. Siempre les debemos algo. Y es bueno esa deuda. Esa deuda es buena. Pero solo esa deuda se genera si hay un adulto que ejerce la autoridad, que está bien plantado, que deja un legado, que le transmite algo al otro. Porque la autoridad permite ser, permite crecer, permite hacer, porque me toma a mí como referente. En cambio, el autoritarismo avasalla, destruye, porque el autoritarismo no contempla al otro, no le importa lo que el otro quiere, necesita, puede. El autoritarismo lo único que hace es cumplir un objetivo propio. ¿Sí? Indagar sobre el origen de estas lesiones, sobre su frecuencia y su evolución, esto rompe con la idea de indiferencia. Es mentira que uno como adulto no le puede preguntar, a ver, mostrame la mano, ¿qué te hiciste acá? Porque a la consulta llegan muchos padres asustados, diciendo, yo no le dije nada, por las dudas. ¿Y pero qué se tiene que cortar la cara para que le preguntes algo? Si vos ya sabés que se lesionó, le tenés que preguntar. Porque ¿qué estás esperando? ¿Que haga algo peor? ¿Se entiende esto? ¿Qué estás esperando? Así que rompan con ese mito de que no, mejor, porque por ahí se pone peor. No, ya la autolesión te está diciendo algo, es una marca. La autolesión habla, dice algo. Nosotros tenemos que saber interpretarlo. Por lo tanto, no duden ni como docentes, ni como padres, de blanquear la situación. Por supuesto, busquen el contexto para hacerlo, ¿se entiende? No sé que no hace falta decirlo. Busquen la manera de acercarse a esa situación. Hay un ejemplo de esa mamá que, ante la evidencia de lo que estaba pasando con su hijita, cuando le ve la panza, la nena cuenta que está en el vestuario cambiándose una ropa y al levantarse la camiseta, la madre ve las lesiones en la panza, que era ese rascado que ella hacía. Ahí ella se dio cuenta, por indicación terapéutica, que esta hija necesitaba conocer un secreto familiar, que algo compulsivamente a ella la llevaba por un nivel de tensión a tener que lesionarse. Es decir, a poner un corte donde no tenía que estar. El corte tenía que estar en otro lado. El cortar en el sentido de cortar una situación, que era la escena de abuso. Y la madre, por indicación terapéutica, le cuenta a la hija: cuando vos eras chiquita pasó esto con tu papá, por eso tu papá no vive más con nosotros, por eso la justicia le prohibió que se acercara a vos y a la familia. ¿Se entiende? Había un secreto que funcionaba, ¿no? Y del que nadie podía dar cuenta, porque nadie sabía exactamente qué era lo que pasaba. Pero esta hija estaba poniendo un corte donde no correspondía. Por supuesto, las autolesiones cesaron, le pasaron otras cosas a esta adolescente como una adolescente, pero este síntoma tan grave desapareció. Por supuesto, no de un momento a otro, se trabajó con ella, hizo mucho tiempo de terapia, trabajamos con la madre,
¿Se entiende esto? Pero esa es una situación muy complicada. Así que destierra la idea de que no hay que hablar. Por supuesto, con esto acompañar, no encubrir, ¿sí? No tener discursos encubridores respecto a esto, porque en definitiva son renegadores estos discursos, ¿sí? Lo único que intentan es dejar afuera una situación que debe ser blanqueada y visibilizada. Por supuesto, indagar en los ámbitos sociales, ¿sí? El tema, yo había nombrado las redes sociales, los pactos entre pares. Muchas veces hay adolescentes que aparecen lastimados porque en realidad hicieron un pacto de unión, ¿sí? Y lo hacen a través de una lesión o a través de un tatuaje, ¿sí? Después están los modos sociales en los que esto se va traduciendo, pero tenemos que estar atentos. Porque un hijo nos puede decir, ¿y por qué no me puedo tatuar? ¿Por qué no me puedo tatuar? Y uno le puede contestar con total tranquilidad, porque todavía no tenés la edad en la que te podés hacer responsable de eso que querés. Hoy pensás esto, a lo mejor el año que viene no lo pensás así. Y yo soy el adulto responsable de preservar tu mente y tu cuerpo. Cuando vos tengas la capacidad de poder hacerte cargo y ser responsable de eso, entonces yo te voy a dejar. Después aparece el adolescente rebelde que ya se tatuó. ¿Sí? Pero no es lo mismo, y esto también quiero señalarlo, no es lo mismo que ese adolescente cometa una transgresión o que ese adolescente vaya a tatuarse sin que nadie haya dicho nunca nada. ¿Advierten la diferencia? No es lo mismo. No es lo mismo para una puber, adolescente precoz, que quiere tener relaciones sexuales. Yo quiero tener relaciones sexuales y voy a tener relaciones sexuales. No es lo mismo para esa niña acceder a esos contenidos y a esas escenas y a esa experiencia sin haber tenido la palabra de un adulto que dijo algo sobre eso. Por supuesto que nuestros hijos pueden transgredir, porque de hecho si no nos tenemos que transformar en un gran hermano que los persigue por el mundo. Nuestros hijos pueden transgredir, a lo mejor transgreden, pero no van a transgredir de la misma manera. Y la voz de la conciencia, que somos los padres, funciona. ¿Sí? Un poquito más avanzo. Alertar, esta es otra cosa, que hay un mito de que no hay que hablar, de que no hay que decir nada. Hay que alertar a los padres sobre estas cuestiones, hay que convocarlos, hay que hablar con ellos sobre estas cuestiones. No considerar en ningún momento que es una situación pasajera. Tomarla como una situación problemática. Si después será pasajera, será pasajera. Pero yo la tomo como algo que le tengo que prestar atención y que de lo que me tengo que hacer cargo. Cuando yo detecto en la escuela alguien que tiene una autolesión o un grupo de chicos me vienen a contar que alguien se autolesiona, yo tengo que tomar cartas en el asunto. Ya no da lo mismo, yo ya me enteré. Y por alguna razón me enteré. No es una cuestión intrascendente o pasajera. Por algo me enteré. Por algo este chico o esta chica hizo algo para que sus amigos lo cuenten o para que esto se evidencie en un contexto. Si yo me enteré, lo tengo que blanquear. Hablaré con ese alumno, citaré a los padres. A veces también nos encontramos con que no hay interlocutores, ¿sí? No hay padres con quien hablar, ¿sí? Por eso digo que la impronta que el docente puede dejar en la relación con sus alumnos es muy importante. Por lo tanto, tiene que hacerse cargo de eso. Algunas cosas más de la escuela y con esto voy cerrando. Por supuesto, capacitarnos, que es lo que estamos haciendo acá. Intervenir los equipos de cuidados médicos. Esta es una patología ligada a una posible infección. Entonces, tiene que haber una intervención médica de esto. No podemos dejarlo librado solamente a contame qué te parece que te pasa. Tiene que haber también un costado médico clínico, ¿sí? El contacto con los padres, por supuesto, ¿sí? Y la idea es que la escuela tenga un referente para esto, que no sea cualquiera el que hable de estas cosas. Es decir, hay que tratar de que la escuela confíe en algún personal de la escuela, del equipo docente, del equipo de orientación, del equipo de conducción. Lo decide la escuela, pero traten de que sea una persona, no cualquiera que lo abra la puerta.
Y entonces el padre se entera que su hijo se lesionó porque la encargada de la escuela o la cocinera le contó que... ¿Qué está haciendo tu piba? Se ríen, pero ¿saben cuántas veces los padres se enteran por alguien que les contó algo en la puerta de la escuela? Y después van y le preguntan a la maestra y la maestra dice, ¿lo qué? ¿Cuándo pasó eso? No, yo no me enteré. Y es tu alumna. ¿Pero cuál? Esa la de trencitas. ¿Esa es mi alumna? Es decir, que tenemos hasta algún docente que incluso puede ni saber ni cómo se llama su alumna. Imaginen el efecto que produce en un chico, en una chica, en un adolescente, que el adulto que se supone que es el referente no sabe nada de mí. Y pero lo que pasa, licenciado, yo trabajo en media y tengo 500 alumnos, ¿cómo hago para acordarme de todos? Ahora, ¿por qué sí te acordás de algunos? Y por buenos o por malos. Entonces, detenete a poder pensar, independientemente de este razonamiento que vos tenés, lo que vos estás haciendo puede ocasionar un daño a alguno de esos personajes que vos tenés sentado frente a vos. Al menos detenete a pensarlo y a ver qué vas a hacer. Si no te acordás del nombre de todos, al menos cuando des clase, miralos a los ojos. No mires las cabezas, miralos a los ojos. Ellos ya están ahí sentados frente a vos. Miralos a los ojos. Vas a ver que al mirarlos a los ojos vas a aprender mucho. Te vas a enterar de muchas cosas. ¿Sí? El personal asignado como referente para los padres no es el responsable de la resolución del problema, ¿se entiende? No es que yo le voy a indilgar a un personal de la escuela, resolveme esto. No, es el encargado en todo caso de gestionar esta problemática. ¿Sí? Lo gestiona institucionalmente. Hay una cuestión importante que es que la jurisprudencia local demuestra que en muchos casos ha habido muchos problemas legales dentro de la organización escolar por el exceso de cautela. Tan cautos somos que las cosas nos pasan por adelante. Siempre es preferible que nos digan que nos metimos demasiado a que nos digan, vos nunca te enterás de nada. ¿Sí? No nos van a hacer una causa penal porque nos metimos, nos van a hacer una causa penal porque no nos metimos. ¿Sí? Y en todo caso nos vamos metiendo de a poco y vamos acompañando a los chicos y a los padres en esta problemática. ¿Sí? La jurisprudencia dice, demuestra que en muchos casos no se obra con la celeridad ni la idoneidad que requiere el asunto, pues en los docentes prima un gran temor a ser demandado por diversas razones. Este es otro mal de esta época. Estamos todo el tiempo pensando si con lo que vamos a hacer eso no se nos va a volver en contra. Entonces optamos por abstinencia. ¿Sí? Lo que después nos dan por atrás. Una conducta demasiado cautelosa puede transformarse en el motivo de reclamo de parte de los padres. ¿Y cómo no me dijo nada? Porque ahora los padres nos piden que criemos a sus hijos, ¿sabían eso? Lo viven ustedes en la escuela. Nos piden que los criemos, no que los eduquemos. Ahora, cuando nosotros les pedimos a ellos que acompañen la tarea, no, porque eso es de la escuela. ¿Cómo? El punto acá es tratar de pensar que cuando nosotros nos enojamos con los docentes de nuestros hijos, generamos una empatía tal que desprestigiamos ese vínculo. ¿Sí? Atentamos contra el vínculo entre nuestros hijos y sus docentes. ¿Sí? Y al mismo tiempo, a nosotros nos pasa lo mismo cuando nosotros damos clase. Nos desautorizan los padres de nuestros alumnos. Es como Tita Merelo, a mí me pasa lo mismo que a usted. Así que no nos embanderemos tanto en los padres son un desastre, porque lo mismo dicen los maestros de nuestros hijos. Los maestros de nuestros hijos dicen de nosotros lo mismo que nosotros decimos de los padres de nuestros alumnos. Estamos todos en la misma rueda. No es que somos una raza aparte, superior. Más bien que no, y en este país casi te diría. Reporte, esto es una cuestión legal. Reporte inmediato a las compañías aseguradoras de responsabilidad civil. Después habrá que ver el detalle de si es una escuela pública, privada, de gestión pública, ¿sí? Hay que determinar después, dentro de cada organización, revisar cuáles son los aspectos legales
en los que está involucrado que un alumno se pueda lastimar, ¿sí? ¿Por qué? Porque un alumno puede lastimarse y el padre demandar a la escuela como que el alumno se lastimó en la escuela. Y a lo mejor el alumno no se lastimó en la escuela, vino ya lesionado. Tenemos que ir como les diría yo, vamos a revisar la carpetita de la aseguradora a ver dónde estamos parados. Ustedes dirán, pero eso, licenciado, esto también es intrascendente, ¿cuál es el problema? En esta época, tenemos que saber muy bien cuál es nuestra responsabilidad real frente a una situación así. Tenemos que saber cómo responder, ¿sí? Aunque les parezca intrascendente, no es intrascendente. Y esto después, yo traté de buscar esto según la nueva normativa del Código Civil, pero revísenlo, digamos, porque yo no soy un experto del Código Civil, pero en principio creo que está esto que yo anoté acá respecto de que la autoridad estatal, perdón, los responsables son los titulares de las escuelas, porque antes hablaba del director, ¿sí? Ahora son los titulares, y de las escuelas públicas, el Estado. No obstante, les diría a los representantes legales de las escuelas, a los equipos de conducción de las escuelas, que estén como ayornados respecto de cuál es la normativa que los preserva de una posible demanda, ¿sí? No es recomendable incluir a otros referentes institucionales, esto que dije antes, que sea uno, nombren a una persona que se encargue de gestionar esto, no que circule, que cualquiera hable con los padres de la temática, bajo ningún concepto silenciar la problemática y no es conveniente, otro aspecto muy importante, no es conveniente como temática tratarla grupalmente, por los efectos de identificación. Cuando uno detecta que hay una problemática que trabajar de forma individual, no hay que sentar a los chicos a charlar qué les pasa. Eso déjenlo para otro problema, pero para este tema específico no es conveniente. Lo que estoy haciendo es transmitiéndoles una experiencia, ¿sí? No es conveniente socializar eso de esa manera. Aún en los casos que se detecte que la lesión no fue realizada en la escuela, se debe intervenir una vez que se visibiliza dentro de la escuela. Es como cuando los chicos que vienen a la escuela y te dicen, me mandaron un mensajito, me mandaron un mail insultándome. Ah, eso pasó afuera. A partir de que el alumno te lo cuenta, vas a ser parte de tu problema. Entonces, si vos detectaste que hay un alumno que se autolesiona, pasó a ser un tema de la escuela. Vengan y vean, lo dijo Jesús. Vengan y vean. Vengan y vean, lo dijo Jesús. Vengan y vean que todo es bueno y bello. Vengan y vean que Dios siempre nos espera. Vengan y vean, somos hermanos y hermanas. Vengan y vean, podemos ser comunión.